Entonces, continuamos con el tema de las vías clínicas. ¿Qué son las vías clínicas? Son un plan asistencial para un proceso o procedimiento de curso clínico predecible, es decir, para un procedimiento o una enfermedad que pues su transcurso sea predecible y en donde se detallan las actividades clínicas y otras relacionadas, así como la responsabilidad de los profesionales que actúan en estas vías clínicas. También pues son diseñadas para generar eh, una minimización en los retrasos y el consumo de recursos y también mejoran lo que es la calidad de atención y de los cuidados frente a los pacientes. Estas vías clínicas entonces presentan unos principios, los cuales son que están orientadas al paciente, identifican los cuidados necesarios, son individualizadas, esto porque pues, como lo mencionaba anteriormente, se hacen frente a unas enfermedades específicas o procedimientos específicos para cada paciente, entonces, por ende, deben ser individualizadas. Es una herramienta para coordinar, desarrollar y monitorizar las actividades debido a que incluye a todo el equipo de salud, proveen metas de cumplimiento, consideran el consumo de recursos, como lo mencionaba, pues uno de sus objetivos es la minimización del consumo de recursos. También están orientadas a la autoevaluación de la calidad asistencial, pues estos ayudan a mejorar la calidad de la atención y también involucra a los diferentes profesionales. En cuanto a sus beneficios, tenemos que mejora la integración y coordinación de los equipos, mejora la consistencia de los cuidados, aumenta la participación del paciente en sus cuidados, también sirve como auditoría puesto que, como lo mencionaba, sirve para mejorar la calidad, entonces también es como un instrumento que nos ayuda a verificar si se están cumpliendo o no los indicadores. También para el control de riesgo, como plan asistencial clínico y no clínico, porque también ayuda como herramienta de gestión y también es herramienta docente y de investigación. Aquí una parte importante es diferenciar entre las guías de práctica clínica, los protocolos y las vías clínicas, porque pues cuando vamos a buscar las definiciones y la forma en que se realiza cada una, pues podemos encontrarnos que son muy similares, a veces en algunas bibliografías se encuentran incluso iguales. Entonces, las diferencias son que principalmente, ¿no? Las guías de práctica clínica son recomendaciones desarrolladas de manera sistemática con el objetivo de guiar a los profesionales y a los pacientes en el proceso de toma de decisiones. Este es un proceso más complejo que los protocolos. El desarrollo de las guías de práctica clínica también son muy costosos y tienen un ámbito de aplicación mayor. En cuanto a los protocolos, son una secuencia ordenada de actividades ante una situación clínica, es decir, igual que la guía de práctica clínica y las vías clínicas, llevan como una secuencia de las actividades que se deben realizar, pero entonces aquí los protocolos tienen una menor exigencia de recopilación de síntesis científica. No, o sea, su base científica no es tan grande como las guías de práctica clínica y las vías clínicas. En cuanto a las vías clínicas, como lo mencionaba, sirven para especificar lo que son pautas y definir responsabilidades de los profesionales y ajustarlas en los tiempos precisos para disminuir los costos y el tiempo de atención, y también estas vías clínicas tienen una mayor recopilación de síntesis científicas y de bases de datos.
En cuanto a la selección de procesos para el desarrollo de la vía clínica, esto se refiere a la selección, digámoslo, por ejemplo, de las enfermedades o procedimientos que se quieren estudiar. Entonces, para esto tenemos lo que son los procesos o procedimientos con curso clínico predecible. También se pueden seleccionar procesos de enfermedades prevalentes o recurrentes para realizar una vía clínica o desarrollar una vía clínica. También estancias altas, por ejemplo, de hospitalización con relación al estándar. También unos costos elevados en la realización de los procedimientos, por ejemplo, participación de varias especialidades. Este conjunto de participaciones también pueden dar desarrollo a una vía clínica para que pues las actividades que se realizan, o sea, no afecten una especialidad a la otra, sino que en conjunto se puedan complementar. También posibilidades de mejora y reclamaciones o quejas reiteradas también son una selección para desarrollar una vía clínica. También encontramos los casos típicos para desarrollar una vía clínica. Entonces tenemos cuatro principales. Los que son de diagnóstico o tratamiento, que tenemos como ejemplo el infarto agudo de miocardio. También están los procedimentales o de procedimiento, por ejemplo, cirugías como histerectomía, también procedimientos como el parto, em, otras cirugías como herniorrafias, por ejemplo. Em, Otro de los grupos son la necesidad del paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente con dolor no controlado también es un caso típico para desarrollar una vía clínica. Y los estadios de tratamiento, que aquí principalmente se maneja lo que es educación, por ejemplo, educación en los casos de diabetes. La secuencia de actuación para la implantación de una vía clínica. Entonces, aquí encontramos lo que es el paso a paso para el desarrollo y la implementación de lo que es la vía clínica. Entonces, como primero, elección del procedimiento. Entonces, el primer paso es elegir cuál es el proceso, es decir, la enfermedad o el procedimiento del cual vamos a hacer la vía clínica. Segundo es la revisión bibliográfica. Entonces, ya hemos seleccionado sobre qué queremos hacer la vía clínica, entonces debemos empezar a realizar la recopilación de información que debe ser pues científica y una pues revisión bibliográfica extensa que pueda sustentar pues esta vía clínica. Equipo o grupo formado es el tercer paso. Entonces se debe formar el equipo que va a actuar en esta vía clínica. Luego seguimos con la realización del diseño escrito. Entonces ya se monta de manera escrita eh, esta vía clínica. Luego la realización, ensayo piloto y análisis preliminar de los resultados. Entonces, se aplica este diseño escrito que se realizó de la vía clínica, se aplica como prueba piloto para pues observar si está funcionando, qué mejoras hay que hacer, que es el siguiente paso, que se llama ajuste y revisión de la vía clínica. Entonces, como les mencionaba, hacer el análisis y pues si hay que hacer ajustes según los resultados, se hacen los ajustes de la vía clínica para tener pues ya como tal el último paso que es la implantación definitiva, ya la vía clínica realizada con sus correcciones para poder ser implementada definitivamente. La documentación que debe contener una vía clínica, entonces es como primero lo que es la portada, que pues nos informa de qué trata esta vía clínica, el histórico de modificaciones que nos da pues las modificaciones que se le hicieron a esta vía clínica antes
de su implantación definitiva, como lo mencionaba anteriormente, la introducción a la vía clínica, los objetivos de la misma, descripción del proceso que se está explicando en la vía clínica, documentos de historia clínica del paciente, los criterios que se deben cumplir, las metas a las que se quiere llegar en esta vía clínica, la hoja de estado del paciente, que esta hoja de estado del paciente incluye lo que son los datos del paciente, la matriz temporal, que la matriz temporal es como el seguimiento que se le hace al paciente, el día a día, con los procedimientos, las actividades y acciones que se le realizan al paciente con sus resultados. La hoja de verificación, que pues es donde se va a indicar si se están cumpliendo o no las actividades. La hoja de variaciones, que la hoja de variaciones nos va a indicar qué cambios tuvo el paciente o el personal en la atención, o también se incluye los familiares del paciente, por ejemplo. Eh, También están incluidos lo que son los equipos, por ejemplo, una variación puede ser que no hubo insumos para realizar el procedimiento, entonces se presentó esta variación. Todo esto se registra en la hoja de variaciones. Está la hoja informativa de los procedimientos, muy importante, deben incluir la encuesta de satisfacción del paciente, la hoja de evaluación de la vía clínica, si se cumplió con todo. Con esto, esta hoja de evaluación es la que nos permite, sí, nos permite analizar la calidad de la atención y si se requieren mejoras en esta vía clínica, en esta atención, procedimiento o proceso, o si se viene realizando de forma correcta. Y pues por último, la bibliografía y los anexos. Aquí tenemos un ejemplo de la matriz temporal que les mencionaba anteriormente. Podemos ver pues los días que tiene el paciente, y las actividades. Entonces, las actividades médicas, por ejemplo, en el día 5, evolución clínica, actuación de enfermería. Entonces, las actividades que realizó como tal enfermería en estos días, medicamentos que se le administraron al paciente, dieta que se le brindó, objetivos que se quieren cumplir. Todo esto va aquí registrado en la matriz temporal. Como les mencionaba, la hoja de variaciones de la vía clínica, que pues es una herramienta de mejora continua de la calidad de la atención, y estas deben ser revisadas periódicamente para refinar, mejorar la vía y detectar pues oportunidades de mejora. Como les mencionaba, por ejemplo, variaciones relacionadas con el paciente, fiebre, náuseas, vómito, no tolera la vía oral, eh, por ejemplo, variaciones con el personal, que retrasó, digamos, la atención del paciente. El ejemplo que les mencionaba de los equipos, que no hubo insumos para brindar esa atención, la decisión del médico. Estas variaciones se registran en esta hoja y incluyen fecha, turno, la variación que se presentó, código, acción que se tomó frente a esta variación y la firma de quien la realizó. Y encontramos la evaluación de la vía clínica. Entonces, ya como último, esta evaluación de la vía clínica es el aspecto pues importante para que los profesionales aprendan a mejorar el proceso. Entonces, debe ser programada en el tiempo y presentada al servicio para su conocimiento. Es muy importante que participe tanto el personal de enfermería como el personal médico en esta evaluación, y de esta forma, como les mencionaba, se da lo que es el proceso de mejora de la atención, de la vía clínica, de la reducción de costos,
Y pues en conjunto todo esto, el fin es pues mejorar la calidad de los cuidados y de la atención.